Benvinguts i benvingudes al podcast del Festival d'Au. Jo sóc en David Itzmi i avui tinc amb mi un nom històric dins del món del joc. Fournier, una marca que forma part de la cultura del país, que tots hem tingut a les mans alguna vegada i que continua sent un referent mundial en la fabricació de baralles. Avui parlarem de tradició, d'innovació i de com es manté viva una marca que fa més de 100 anys que forma part de les nostres taules de joc. Som-hi! Hola Naikari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, antes que todo, gracias por ser en esta edición aquí en el festival. Hablo en nombre de todos. Todo el mundo conoce Fournier por las barajas de cartas, pero no solo os dedicáis a eso, ¿verdad? Exacto. Nosotros nos dedicamos a eso. Fournier pertenece al grupo Cartamundi. Es un grupo internacional. Estamos en todo el mundo y tenemos varias marcas. Entre ellas Fournier, con los juegos clásicos y las barajas españolas que todos conocemos. Pero tenemos otras dos marcas que son con las que hemos venido a DAO, que es Bicycle, que son también barajas de cartas, barajas de coleccionismo, que son las que hemos traído, y barajas con las que podemos jugar a los juegos tradicionales que jugamos con la baraja española o cualquier juego internacional que conozcamos. Entonces tenemos mesas en las que se puede jugar a esos juegos y tenemos también la marca Nesby, que son juegos como los que tenemos aquí, de cartas o juegos de roll and write, de dados. Entonces, de momento tenemos esos tres con los que hemos venido y tenemos más proyectos en el futuro. Qué bien. Pues si te parece, ahora iremos con los juegos de mesa, como has dicho tú, de Roll and Write. Roll and Write. Ah, sí, claro, los conozco. Y antes, pero quiero hablar de las cartas Bicycle, que a mí me hace gracia porque también es la herramienta de trabajo de muchos magos y muchas magas del país. También su afición por el coleccionismo, tú mismo lo decías. Yo quiero saber un poco del secreto. ¿Habéis recibido algún encargo muy extraño de algún mago? ¿O sabéis algún mago que compra siempre se hace un pedido grande de cartas? ¿O hay algo así? Sí. Aquí lo que puedo contar. Pero sí, la realidad es que Bicycle es la marca de magia por excelencia. O sea, creo que no hay ni un solo mago en el mundo que no haga todos sus trucos con la marca Bicycle. Y fabricamos para ellos. Claro, los magos trabajan con una cantidad de barajas impresionante porque en cada truco es casi una baraja perdida. Claro. Y bueno, ya está. Ahí podemos leer. Claro, seguro que algún día ha recibido, tráeme un palé. Sí, y hacen pedidos enormes. Claro. No, los magos hacen pedidos enormes. Claro, hablamos de las barajas porque todos hemos tenido alguna en casa. ¿Qué diríais que hace vuestro producto que sea tan reconocible? Porque Bicycle siempre ha sido un símbolo de calidad, ha sido un éxito. Sí, o sea, Bicycle es la marca de naipes más utilizada en el mundo. Por general, las barajas de Bicycle se fabrican en Estados Unidos, en la USPC, que es lo mismo que nosotros en Fournier en España. La sede en Estados Unidos es la USPC, que es una de las empresas con más tradición y más conocidas en todo Estados Unidos. Claro, para ellos es el equivalente a nuestra baraja española que todos tenemos en nuestra casa, en nuestro cajón. Ellos tienen la Bicycle estándar. Salen todas las películas. Igual que la baraja española, tú puedes comprar hay imitaciones en los chinos o en cualquier tienda y no es lo mismo. Pues en Bicycle pasa igual. Al final es una calidad superior. Y de cara a los magos, ellos tienen en esa fábrica tienen un acabado patentado que hace que el deslizamiento sea... no estás habituado a estas cartas, lo probable es que se te caigan todas, porque resbalan mucho. Solo que les permite hacer tantos trucos cardistry, que es a lo de hacer todos los movimientos. Lo haría, pero yo no sé hacerlo. Yo tampoco, y además a mí me pasa una cosa que me sudan las manos, justamente. Sí, hay que tener cierta habilidad en las manos. Claro. Y eso, entonces, al final los magos es la baraja que quieren usar, está acabado, ya digo, está patentado, no lo puede usar ninguna otra empresa. Oye, Naikari, ¿cómo se mantiene viva una marca, una empresa que lleva tantos años en el business? ¿Cómo se mantiene? Claro, porque
Es decir, las cartas no han pasado de moda. Aquí lo vemos, colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, con Pixar, con Coco. También tenemos aquí el Stitch, que me encanta. ¿Cómo, a lo mejor, reinventándose de esta forma? Claro, sí, al final Bicycle tiene ya una gran tradición de coleccionismo. Es verdad que hasta no hace tanto tenía mucha gama de coleccionismo, pero muy centrado en el coleccionista puro y duro, con diseños propios y pues al final el nicho de coleccionismo es el que es muy grande, pero bueno, es el que es. Entonces, desde no hace tanto tiempo, hace 2 años hemos empezado a trabajar con licencias más potentes de cara a llegar a un público mucho más amplio. En el momento en el que metes Disney, pues ya ahí amplías muchísimo. Entonces, aquí hemos traído algunas, pero hay muchísimas. Tenemos toda la colección de Classic, Mickey Classic, Mini Classic. Mickey and Minnie, los dos juntos. Eso es, ahí vienen juntos. Otros, luego está Mickey and Gold, que es que toda la carátula es dorado. Hay muchas. Y luego tenemos más licencias. Pues eso, ahora hemos empezado también con las de música, CDC, Guns N' Roses. Wow. ¿Qué más licencias así potentes? Bueno, estamos empezando a trabajar eso con licencias de cara a llegar a más gente. Y aquí ya pues llegas al coleccionista que sigue guardando su baraja intacta en su estante, precintada y que nadie la toque y jamás la van a abrir. Pero ahora con estas licencias hay muchísimos, o sea, lo estamos viendo, las tenemos en nuestras mesas de juego y en la tienda que hemos puesto, y muchos niños ven Baiana, ven Stitch Y se enamoran. y se enamoran y juegan con ella, porque al final, aunque no es la baraja española o baraja catalana, que también es de Fournier, con la que jugáis aquí, realmente los juegos son los mismos. Puedes jugar a cualquier juego, puedes jugar al mentiroso con esta baraja o puedes jugar al mentiroso con la baraja española. Entonces, bueno, pues con las licencias la verdad es que llegamos a mucho más público. Que ven. Y además ahora hay una novedad, tú misma lo decías, estos juegos, ¿no?, que estáis empezando a sacar. ¿Qué me podrías decir de estos juegos? Aquí tenemos uno que se llama The Game, The Mind y Quicks. Vale, pues como decía, tenemos Fournier en España, tenemos Bicycle en Estados Unidos. Otra marca más del grupo es NSB, que viene de Alemania. ¿Vale? Entonces llevan ya muchos años vendiendo juegos todos del mismo estilo. Son juegos de cartas, son juegos de dados, más o menos este tamaño, que es muy cómodo de llevar, muy compacto, que aquí en España ahora está muy de moda, pero no llevan tanto tiempo, pero en Alemania llevan mucho más tiempo con estos juegos. Y The Mind, por ejemplo, The Mind y The Game se distribuían en España a través de una distribuidora externa, hasta que ya hemos dicho, bueno, vamos a ver, tenemos una empresa en el grupo que está en España, vamos a hacerlo directamente, que es, al final, a través de una distribución, la implicación no es la misma. Entonces, empezamos el año pasado, poquito a poco, pues con los juegos que ya se distribuían. Y son esto, The Game, The Mind y Quicks, son juegos que están premiados en Alemania, que tienen mucho éxito allí, y que la verdad es que aquí en España el más conocido es The Mind. Son estos, por ejemplo, The Game y The Mind son juegos colaborativos, que eso gusta mucho, ya no solo para jugar en casa, en familia, sino también en colegios. Hoy ha venido un cliente, ha estado viendo y dice, no, dice, es que jugamos con quiz en el colegio. Yo, ¿en el colegio? Y dice, sí, te jugamos toda la clase y jugaban también a estos juegos, porque al final, bueno, pues el punto colaborativo también hace que aprendamos muchas cosas, porque o vamos todos a una o no ganamos. A ver, que yo me lío y ya no sé por dónde. Vale, entonces eso, empezamos con estos 3 y ahora queremos ampliar ya gama, empezar a traer las novedades que también lanzan ellos. Entonces, bueno, aquí hemos traído 4 juegos que vamos a testear, a ver qué feedback nos dan todos los usuarios que están jugando con ellos, que es un problema porque están gustando mucho los 4 y nuestra idea era elegir. Pero bueno, pues iremos viendo y iremos lanzando más. La verdad es que es un buen momento para los juegos de mesa. Están creciendo mucho los juegos de cartas. Y estos 4 juegos que dices solo se pueden probar aquí en el festival, ¿no? O sea, está publicado. Eso es, los que hemos traído son Tricks, Flower Sour, Silver and Gold Pyramids y Nister. Son nombres de momento alemanes, lo voy a
Pero esos solo se han lanzado en Alemania y estábamos probando aquí con el público de aquí a ver qué gusta, porque sí que es verdad que depende del país. En Alemania gustan más los dados i en Espanya gustan més les cartes. Bé, doncs ja ho veieu, O sigui, aquí jugaires us ho podeu passar molt bé, ja veieu que aquí al Dau podeu fins i tot testejar jocs que encara no han sortit o que no estan editats. O sigui que això és un punt molt al·licient a venir aquí a passar-vos-ho molt bé. Aquests 3 jocs, estos 3 juegos, ¿hacia qué target va dirigido? No tan a un nivel experto, ¿no? No. Es más Eso es. ¿sabes? Sí, a ver, en realidad son juegos que son a partir de 8 años, que bueno, podrías jugar también. Hay niños que un poco más pequeños que han pasado y la verdad es que son dinámicas fáciles. O sea, la máxima de todos estos juegos, de todos los que sacamos bajo esta marca de NSB, es que sean juegos sencillos y rápidos de jugar, que no haya complicaciones. Entonces, realmente abarcan a todos. Nos hemos encontrado gente muy jugona, mayores, que les encantan y quieren, venga, la siguiente novedad y ellos ya conocen incluso lo que se está lanzando en Alemania, pero la verdad es que como son juegos sencillos puedes abarcar a todo. Y para mí me parecen juegos para jugar en familia que están muy, ya digo, desde el punto de vista porque hay algunos que son colaborativos y otros que son competitivos. Desde el punto de vista colaborativo, pues qué más queremos los padres que no tener que estar discutiendo porque no vamos a dejar de jugar porque tú no estés ganando. Es que eso pasa. Entonces, bueno, aquí se trata de ir todos a una y ganar. Pero bueno, los que son competitivos al final también son juegos sencillos, muchos son de líneas ascendentes de números, intentar conseguir poner los números de forma adecuada, tal. Bueno, entonces está bien. Sí que es verdad que yo creo que hasta ahora lo que había en España a través de esta distribución iba mucho más al juego más especializado y ahora es lo que queremos abrir a que todo el mundo puede jugar con estos juegos y que incluso en un supermercado puedas encontrártelo, que no solo sea la tienda especializada de juegos. Entonces ese es nuestro objetivo, empezando a venir a estos festivales, a que todo el mundo conozca que existen estos juegos y que son sencillos y que no hace falta ser un experto para jugarlos. Qué bien. Qué bien. Entre tú y yo, de estos 3, ¿cuál es tu favorito? Pues mi favorito, porque como decía antes, el juego que más éxito está teniendo aquí en España es The Night. Pero a mí, sinceramente, me parece muy divertido el Quicks. Ah, mira. El Quicks. Tal vez tienes un pelín de alemán en tu ADN. Pues igual puede ser. Pero sí, es un juego divertido. Tienes que lanzar los dados. Además, una cosa que tienen casi muchos de los juegos de NSB es que en todos los turnos, o sea, yo tiro los dados, pero yo hago una acción, pero los jugadores pasivos también hacen una acción. Que no es esperar. Eso es. ¿No? A que te... Eso es. O sea, por ejemplo, en este caso tiras todos los dados, yo puedo apuntar, es una especie de bingo con estrategia. Yo puedo apuntarme 2 cruces, pero los demás pueden apuntarse una. Entonces, en todas las tiradas puedes hacer acción. Y en muchos de los juegos, los que estamos testeando, también. O sea, en cada jugada que haces, todos tienen que apuntar o hacer una acción y ahí ya es las estrategias que cada uno use para ir ganando. El activo siempre tiene alguna ventaja más, pero lo hace muy dinámico y muy rápido, pues no tienes que esperar, estás jugando 5 personas o 4 y no tienes que esperar a tu turno, no. En todas las jugadas puedes hacer. Nadie se aburre, nadie tiene que estar con el móvil, nadie tiene que ir al lavabo. Bueno, escúchala, Cari, pues muchísimas gracias por traernos vuestras novedades, os deseamos muchos éxitos i nada, nos vemos por aquí por el festival. Sí, seguro. I amb vosaltres ens veiem a la propera entrega del podcast del Festival d'Art. Adéu, adéu!